Efectivamente, los futuros ahora mismo en Estados Unidos bajando, el SP500, los futuros ahora mismo en menos 0,5%, veremos cómo abre, por supuesto, todavía queda varias horas para la apertura, pero el día de hoy, si tuviésemos que caracterizarlo con una palabra, y lo has dicho bien, por lo menos en Inglaterra, si miramos primero ahí, sería la palabra inflación. Hemos tenido una inflación no muy por encima, pero que no termina de ceder. De hecho, sale otra vez en doble dígito. La general en el 10,1% en Inglaterra, se esperaba un 9,8%, 3 décimas por encima de lo esperado, y la subyacente que se mantiene en el 6,2% cuando se esperaba un 6%. Cuando tienes una inflación tan elevada que no termina de ceder y un crecimiento tan débil, al final pues eso es lo que se denomina esta inflación, que es un régimen bastante malo para estar en cuanto a inversión, tanto en la renta variable como en la renta fija. En términos mensuales, además, la inflación general acelera al 0,8%, por tanto hablamos de un incremento en términos importantes. En Inglaterra siguen teniendo un problema y eso se está viendo. A partir de aquí, pues ¿qué es lo que están haciendo los bonos, los mercados, los intereses? Pues un rebote general en los intereses globales, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Luego veremos Estados Unidos, pero el Bund, por ejemplo, rebotando, y los Gilt, los bonos de Inglaterra, el rendimiento incrementando, por ende el precio baja. De hecho, el 10 años en Inglaterra se va hasta el 3,84%. Recordemos que el máximo del interés a 10 años que tocó el año pasado fue el 4,4%, así que poco a poco acercándose de vuelta a ese máximo. Y recordemos también en 2022 los problemas que acarreó una subida tan drástica de los intereses del 10 años. Casi todos los fondos de pensiones en Inglaterra tienen bonos a largo plazo en el propio país, y a medida que suben estos intereses, las pérdidas que van realizando cuando los valoran a mercado son cada vez más grandes, y de hecho el gobierno tuvo que intervenir. Recordemos esa intervención en la curva, en la parte del 10 años, comprando bonos para reducir los intereses. Bueno, pues ahora están volviendo a incrementar, descontando que hace falta más lucha contra esa inflación persistente del 10,1%, y podría romperse algo otra vez. Esperemos que no pase, pero hay que estar alerta por si de nuevo algún fondo de pensiones o a alguien que tenga muchos activos expuestos en esa parte de la curva pueda haberse afectado por esta subida de los intereses. De hecho, los swaps ahora mismo en Inglaterra están descontando completamente que el BOE, el Banco de Inglaterra, llegará hasta el 5% de tipos de interés para noviembre. Eso quiere decir que si eso se traduce en que si llegamos al 5%, los intereses de los gilts van a seguir subiendo, por supuesto. Morgan Stanley, de hecho, ha emitido una nota y dice que ahora espera que el BOE suba 25 puntos básicos en mayo, mientras que antes esperaba una pausa debido a las condiciones económicas que había en el país y cómo poco a poco se va deteriorando. Bueno, pues de esa pausa ya se empieza a hablar de subida de 25 puntos básicos por ahora por parte de Morgan Stanley. Si miramos en la eurozona, también datos de inflación, hoy ha sido datos de inflación de eurozona e Inglaterra. Bueno, en eurozona no salen tan mal como en Inglaterra, pero sí que es verdad que no sorprenden a la baja como pasó en Estados Unidos. Se mantienen justo en lo que se esperaba. De hecho, se esperaba un 6,9 en el CPI, es lo que ha salido, y un 5,7 en la subyacente, que es lo que ha salido. Eso sí, en términos mensuales se acelera al 0,9% la inflación general, cuando la anterior era un 0,8. Así que una décima porcentual más de aceleración en mensual de la inflación, lo que todavía pone un poco de aviso sobre si realmente está tan controlada como se ha ido diciendo en las últimas semanas. El Eurostoxx aún así bastante tranquilo, menos 0,22 la última vez que lo he revisado, menos 0,28 ahora mismo, no está cayendo demasiado, pese a un dato que no ha salido mejor de lo esperado, ha salido más o menos en línea. En Estados Unidos, datos, pues por un lado, tipos de interés, como hemos dicho, al alza, descontando la inflación de Reino Unido, de Inglaterra, viendo cómo ha subido drásticamente, pues los intereses repuntan también en Estados Unidos. De hecho, tenemos el 10 años ahora mismo en Estados Unidos al 3,62 y el 2 años al 4,27%. Recordemos que el 2 años llegó a estar por debajo del 4%. Bueno, pues ahora otra vez al 4,27%, lo que sigue pesando sobre el precio de los bonos. Va a volver a atacar al precio de los bonos, que llevaban un buen comportamiento este inicio de año, y ahora si los intereses vuelven a rebotar, pues se van a ver perjudicados. La tasa hipotecaria se acaba de publicar para las hipotecas en Estados Unidos también, esa tasa MBA a 30 años fija, sale en el 6,43%, el anterior dato fue un 6,30, así que vemos ahí un incremento de 0,13%, un incremento en los tipos hipotecarios de nuevo. ¿Esto a qué ha venido acompañado también? A una reducción en las aplicaciones. Por supuesto, el tipo hipotecario incrementa, las aplicaciones disminuyen. Se caen las aplicaciones un 8,8% este mes, el dato anterior fue de un 5,3%, por tanto vemos que sigue habiendo menores solicitudes de hipotecas, sobre todo a medida que el tipo hipotecario ha vuelto a incrementar.
Ayer Bullard decía que los tipos tenían que irse al 5,50, 5,75% y mantener ahí. Todavía serían otros 50 puntos básicos de subida, eso no lo espera el mercado está esperando 25% y pausa, un poco lo que dijo Bostic en la misma línea. Veremos si el mercado empieza a hacer ese repricing, empieza a ajustar el valor de esperar una subida todavía más, hasta una de 25 y otra más, o se mantiene en esa argumentación de una de 25 y una pausa. Los precios de la gasolina en Estados Unidos vuelven a aumentar por tercera semana consecutiva, suben 0,076 dólares por galón, se ponen en 3,65 dólares por galón ayer, esto lo muestran los datos de GasBuddy, y alcanzan el nivel más alto desde noviembre de 2022, así que otra vez vuelven a pesar sobre el consumidor estos precios de la gasolina, a pesar de que el petróleo se haya mantenido en la zona de los 80 dólares. Las megacaps siguen sustentando este rally. Si miramos el comportamiento de la última semana y de ayer mismo, comportamiento relativo, sobre todo lo que mejor lo está haciendo son las grandes empresas, mientras que las pequeñas y las microcaps están sufriendo bastante. De nuevo, si queremos que este rally aguante, si queremos que la fuerza en el mercado aguante, deberemos vigilar a estos líderes, deberemos vigilar estas megacaps, estas grandes empresas tecnológicas que son las que han liderado el primer trimestre del año. Si empiezan a fallar, tengamos precaución, porque significará que a lo mejor el rally puede empezar a finalizar, esa subida puede llegar a su fin. Por el lado de las empresas, pues reporta hoy Tesla, informará sus resultados del primer trimestre. Los analistas ponen el ojo sobre todo en los márgenes, Fernando, por los recortes de precio en el primer trimestre. También se espera que Morgan Stanley informe de una caída en las ganancias en el primer trimestre por la parte de la banca de inversión, que continúa presionando una caída prolongada en la actividad de negociación. Veremos a ver qué tal salen los resultados por ese lado también, que recuerden, seguimos con temporada y cada vez más nos acercamos a que presenten las grandes tecnológicas, que como les he dicho son las que han liderado por ahora el rebote.